Y mire, tenemos ya aquí en el foro una entrevista con el diputado Ernesto González Romo. Diputado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Siri, buenos días. Buenos días, qué Gusto milagro. saludarlos. Ya por fin en el estudio. Habíamos estado por teléfono, pero no es lo mismo. Sí, pues es que la pandemia. Sí, por pandemia. Claro. Pero bueno, diputado, tenemos dos temas que queremos tratar y platicar contigo. El primer tema, y para dar contexto a la audiencia, esto sucedió hace unos días en el Congreso del Estado, durante una sesión legislativa donde se discutía y analizaba sobre el tema de las escuelas de tiempo completo y se terminó tocando temas como nepotismo, corrupción y algunas descalificaciones. Vamos a ver este video. Necesita la pastilla de la amnesia y ahí de paso le enseñaré medicina. Con 10 asesores que tiene el diputado de Morena. Ahí es la corrupción. Dice que hay nepotismo. El que acusa está obligado a probar. Que me lo compruebe. Y si es así, pido mi renuncia pública, diputado de Morena. ¿Qué pasó, diputado? Necesita la pastilla. Pues, mira, lo que sucede es que la diputada estaba reclamando el hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación estuviera dispersando recursos directamente entre la población. Y lo que yo le comentaba a la diputada es, lo que pasa es que no hay confianza entre los actores políticos porque el presupuesto se usa mal. Y en ese momento yo le explico que hay un caso, por ejemplo, de ella, de nepotismo, de corrupción, de cómo ella utilizó su cargo como diputada para primero traer a su hermana como asistente en una calidad de honorarios y luego generar una base de forma ilegal para pues dejarla de manera permanente como trabajadora del Congreso, dándole privilegios que el resto de las trabajadoras y trabajadores del Congreso no tienen, porque quienes quieren una base en el Congreso tienen que trabajar y luchar durante años para poder acceder a una base. Y sin embargo, su hermana llega y en unos pocos meses ya tenía su base. Y entonces ella responde con algunos agravios de carácter personal, que ni siquiera le tomé importancia en el momento, fue hasta que empecé a ver en redes sociales que yo tomé constancia de aquello, y ella misma propone que si yo compruebo lo que estoy diciendo, presentaría su renuncia. Yo me imagino que la diputada dijo, bajándome de la tribuna, hablo con Lupe Correa, que es el presidente de la Comisión de Régimen Interno, y le digo que borre todas las evidencias de que contraté a mi hermana y que la basifiqué. Me imagino que eso pensó la diputada, porque si no, no entiendo por qué una expresión tan temeraria, pero ya todos los datos están cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia, claro. Y lo que hago yo es descargar los documentos, obtener los links donde la gente puede consultar que efectivamente la hermana está contratada, que efectivamente su primo también se basificó, y está ya el caso del primo. Ahora estoy investigando el caso de un tío que aparentemente también está en la nómina. No lo puedo afirmar porque necesito tener los contratos y tener la certeza, pero de la hermana es claro, pues está contratada y yo no sé qué vaya a hacer la diputada, si va a cumplir sus dichos o si va a inventar alguna excusa para poder salir del tema, pero está claro que hay un asunto de nepotismo y que es un asunto que se tiene que rectificar además, que no puede ser que las trabajadoras, los trabajadores tengan que tardar años y claro, años y ir escalando poco a poco, sí, ¿no? Por categorización y todo esto, ¿no? Y es algo que nos hace mucho daño, porque el tema del nepotismo, del tráfico de influencias, es algo que está muy presente en el ADN del Congreso y tendríamos que eliminarlo. Tendríamos que decir, a partir de aquí vamos a buscar un método donde sean los atributos profesionales los que marquen el ascenso de los trabajadores en el Congreso, porque eso nos va a tener o nos va a dar un Congreso de mayor calidad. ¿Cuántos trabajadores dejan basificados cada diputado al paso de cada legislatura? Que tengan más o menos una idea, una cifra. Aproximadamente por 2 diputado. Por diputado. Y entonces por estamos hablando de que no todos lo hacen, pues, pero alrededor de 50 trabajadores por legislatura se siguen sumando a la nómina. Yo calculo que del último paquete de basificaciones, el costo para los ciudadanos es aproximadamente de $500,000 mensual, solo de la basificación. O sea, tenemos una nómina que, si mal no estoy, debe rondar los $10 millones en la legislatura. O sea, está completamente desbordado el tema
de la nómina en el Poder Legislativo. ¿Y es necesario tanto trabajador para cada diputado? Miren, yo respeto mucho a la gente que trabaja en la legislatura y con mucho respeto voy a hacer este comentario, pero en la legislatura tenemos una persona que abre la puerta, tenemos otra persona que le oprime el botón para que se abra la puerta, tenemos otra persona que te checa la temperatura, tenemos otra persona que anota cuánto salió tu temperatura y tenemos una persona que supervisa todo el proceso. Es absolutamente excesivo, incluso quienes me ven desde el propio Poder Legislativo saben que ya ni siquiera hay espacio para que las personas puedan trabajar, o sea, ya hay, perdónenme la expresión, secretaria sobresecretaria, o sea, ya hay un hacinamiento hasta en el propio edificio porque ya no cabe el personal, incluso se está rentando un edificio carísimo, 60,000 pesos mensuales está costando ese edificio, para poder albergar al personal y ni siquiera ahí cabe ya el personal. O sea, se ha convertido pues en una bola de nieve que crece y crece legislatura tras legislatura y creo que es hora de que le vayamos poniendo un alto. Con razón en la 61, me parece, en la 61 legislatura, ya pedían que se construyera este nuevo Palacio Legislativo pues en no la cabe. zona aledaña a Ciudad Administrativa, porque pues ya no cabe. No, mira, el problema es de que es como cuando te sobra poquita sopa y sírvame frijoles y luego ya sírvame más frijoles para mi sopa y así se va haciendo por la bola de nieve. No, pero además es un proyecto que cuesta más de 2,000 millones de pesos. Hacer un edificio del tamaño que hoy requiere la nómina de la legislatura nos cuesta 2,000 millones de pesos. ¿Cómo por qué los ciudadanos de Zacatecas invertirían semejante cantidad de dinero en un recinto legislativo? Y en algo que no va a parar, Marlene. Exacto. No va a parar porque va a salir esta legislatura, van a seguir y viene otra legislatura, quedan otros trabajadores y así no la vamos a llevar. Ernesto, importante, ¿qué opinas de las declaraciones respecto a tu persona, de la diputada Carla? Pues no las tomé en cuenta en el momento. La verdad es que yo me siento muy seguro de quién soy, cómo soy, de mi fisonomía, no tengo ningún problema. No es algo que me preocupe, a mí me preocupa lo público, me preocupa el tema de la corrupción, del nepotismo. Eso sí me preocupa. Si la diputada quiere usar descalificativos personales, no tengo ningún problema. Yo no voy a caer en ese juego porque corremos el riesgo de que se pierda el foco sobre lo importante. Exacto. Si yo me concentro en el tema de las descalificaciones personales, después un tema que es serio, un tema que además está documentado, que está bien argumentado, puede perderse. Y a mí me interesa que este asunto tenga consecuencias y que le pongamos un freno al tema del tráfico de influencias al interior de la legislatura, por encima de lo que la diputada piense o no de mi fisonomía o de mi forma de ser o de cosas que tienen que ver con lo personal y que nada tienen que ver con el debate público. Y es que muchas veces cuando se saca a la luz cosas que no se querían, pues justamente es eso, ¿no? Se ve como patadas de ahogado, comentan algunos. Yo creo que no supo qué responder, ¿no? Yo creo que estaba además desencajada, yo creo que estaba fuera de sus casillas y terminó respondiendo cosas. Es que cuando se te acaban los argumentos, salen ya los solo queda, insultos. exacto, solo queda insultar. Oye, Ernesto, la semana pasada presentaste una iniciativa de reforma constitucional que se denominó la Ley Laviada. ¿Qué se busca con este tipo de iniciativas? Es una ley que tiene mucha profundidad. Yo sé que el nombre a lo mejor es taquillero, es polémico. Sí, lo entiendo, pero justamente lo hice con toda la intención para poner el foco sobre el tema en el que yo estaba tratando de exponer, ¿no? Que es esta constante y permanente trasfuga de diputados plurinominales que van y vienen, suben y bajan, cambian de partido como de camiseta, cambian de ideología. Entonces, es una corrupción ideológica, no es una corrupción monetaria, pero es una corrupción ideológica permanente en el Congreso. Lo digo además con respeto. Es muy lamentable, por ejemplo, que para la gente que nos está viendo en sus casas, la legislatura se parte en dos. Entonces, de un lado, digamos, se acomodan normalmente los diputados de izquierda y ahora del otro lado los de derecha, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ver al PRD ya del lado de la derecha pues, es hasta un poco cómico, ¿no? Es raro, pero bueno, ahí están. Y entonces, lo que yo propongo con la iniciativa es que cuando un diputado plurinominal renuncia a su partido y decida cambiar de partido, de ideología, en honor a su convicción, también presente la renuncia a su diputación plurinominal. Y que si no presenta la renuncia, entonces aplique la revocación lisa y llana.
¿Cuál es el razonamiento de fondo? Miren, quienes somos representantes por la vía de las urnas, representamos a ciudadanos y en ocasiones, no es mi caso, pero hay ocasiones donde el ciudadano pesa más que el partido. Entonces hay gente que vota por el ciudadano. Bueno, pues aquel diputado tendrá a lo mejor derecho a ir defendiendo los intereses de su distrito por encima de los intereses de su partido, se entiende. Pero los plurinominales llegan a representar a los partidos, llegan a representar a las militancias, las ideologías, las banderas, los postulados de esos partidos. Y luego llegan, asumen el cargo, traicionan eso y empieza una prostitución política de me voy para conformar un órgano de gobierno, me voy porque acá mi partido ya me ofreció tal candidatura, por eso. ¿Y la militancia? ¿Y las personas que votaron por ti qué? ¿Ya los dejaste ahí? ¿Ya los dejaste tirados? Y entonces le pongo ley Laviada porque es un caso icónico. Enrique Laviada, hoy diputado de Movimiento Ciudadano, llega por Morena, renuncia al ya día estando siguiente, en el cargo. ya estando en el cargo, renuncia a Morena, todo su derecho, pero no renunció a la pluri. Esa se la quedó. Claro. ¿No? Y entonces lo que sigue es un ataque permanente, constante a los postulados de Morena. Por eso, ¿y los votos de Morena que lo llevaron al Congreso qué? ¿Quién los representa ahora? Claro. Pero lo importante, diputado, es, ¿va a trascender esta iniciativa que tú presentas? ¿Crees que trascienda? Yo creo que cuando menos ¿O va a se abrir el quede debate. ahí de que, pues bueno, ya abriste el debate, se quedó ahí, congeladora? Es muy difícil luego atentar contra los intereses de quienes dirigen los partidos políticos y lucran con las plurinominales. Eso tiene sus complicaciones. Pero yo creo que no podemos dejar de intentarlo. El primer paso para que algo cambie es abrir el debate, ¿no? Que se empiece a discutir el tema. Y a partir de ahí tienes la posibilidad de encontrar una brecha donde puedas hacer que los temas trasciendan. Bueno, pues interesante este tema, la verdad es que no terminaríamos de hablar, necesitamos juntarnos todavía para tomarnos un cafecito y seguir platicando de esto, pero sobre todo el impacto y la importancia que tiene para Zacatecas conocer estos temas. Creo que anteriormente no había alguien incluso que se animara como a exponer estos temas y es interesante el trabajo que haces en la legislatura, Ernesto. Debo decir que pues no todos nos animamos a decir cuando vemos corrupción o cuando vemos que las cosas no se están haciendo como se prometieron antes de llegar al poder. Y una pregunta que sí tengo ahí ahora sí que muy incisiva, porque lo preguntan las audiencias. ¿Tú le pedirías a la diputada Carla que renuncie? Creo que debe ella cumplir su palabra y creo que tiene que dar una explicación al respecto. Y si no renuncia ella, tiene que renunciar su hermana. O sea, su hermana, sea como sea, la diputada llegó con votos. Claro. No, tiene el derecho a estar ahí, pero su hermana llegó a través del tráfico de influencias. Entonces, quiero primero darle la oportunidad a la diputada de que cumpla su promesa. De que se reivindique. Ella dijo, si el diputado demuestra lo que dijo, yo renuncio. Claro. Ya lo demostré, ahora está la pelota en su cancha. Y si no renuncia a ella, porque me parece que no va a cumplir su palabra. Es complicado. Es complicado. Yo lo mínimo que exigiría es que renuncie su hermana y los familiares que ella dejó en la nómina, porque no tienen ningún derecho a estar obteniendo presupuesto público a través del tráfico de influencias. Claro, y además de que hay gente formada, pues obviamente, muchísimos años trabajando en la legislatura esperando una oportunidad de crecimiento y que sería lo legal, ¿no? De acuerdo. Es que además, gente que sí tiene pasión por el derecho parlamentario, Exacto. por el parlamentarismo en su conjunto y por el bien de la institución, yo creo que no podemos estarla exhibiendo de esa manera. Ernesto, pues te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá, hasta el foro, que te hayas muchas dado la gracias. vuelta y esperamos que no sea la última. Aquí seré No, hombre, ya cliente te constante. queremos tener aquí de cabecera. Vayan Para analizar vayan los temas poniéndome mi políticos. silla. Exactamente. Oye, pues gracias por venir. No, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Buen día.